Vamos con esa regularización de personas migrantes aprobada por el Gobierno, que no solo muestra la brecha entre los diferentes bloques políticos, sino que también muestra la fragmentación de la sociedad española. Y esto es lo que refleja ese sondeo que les decía, el último sondeo de 40dB para la SER y El País, porque un 37,6% de los encuestados están a favor de la medida, están a favor de esa regularización, pero un 33% la valoran mal o muy mal. Nicolás Castellano, la de nuevo. Hola, nuevo Ángeles. Y claro, lo que hace esta división, estos porcentajes, es replicar un reparto en bloques, porque los votantes de la izquierda, para ellos la medida tiene una mayor aceptación, pero la mayoría de los seguidores del PP y de Vox rechazan la medida, aunque sí hay cuestiones más extendidas, más transversales entre toda la ciudadanía. Por ejemplo, hay un 44% de los encuestados que apoya dar prioridad a la población española, o que 6 de cada 10 creen que la regularización de migrantes va a provocar un efecto llamada. Sí, lo que queda claro, Ángel, en la encuesta es que hay un porcentaje elevado de la sociedad que se muestra permeable a los bulos y a las mentiras sobre la inmigración, lo que se demuestra especialmente en dos respuestas. 4 de cada 10 españoles han creído la mentira, difundida principalmente en redes sociales, de que con la regularización se obtendrá la nacionalidad española. Así lo creen el 40,1% de los 2.000 entrevistados, aunque sea radicalmente falso. Otra mentira largamente difundida es que esta regularización provocará un aumento en la llegada de inmigrantes, cuando solo y únicamente afecta a las personas que ya están aquí al menos desde agosto del 25 y como tope hasta el 31 de diciembre del año pasado, y cuya aplicación termina el 30 de junio. Sin embargo, el 59,4% de los encuestados se cree ese bulo clásico sobre esta materia denominado el efecto llamada y cree que vendrán más. Solo a un 15,2% le parece muy bien la regularización, que se calcula que podría ayudar a 500.000 de ciudadanos, al 22% le parece bien, y en el otro extremo el 33% la rechaza. Ha quedado confirmada también la tendencia de radicalización entre los hombres de la generación Z, los que manifiestan mayor rechazo hacia los migrantes y cada vez más simpatía a las tesis de Vox. Y de los 2.000 encuestados por 40dB para la SER y El País, se observa claramente cómo esta medida, como dice, divide a la opinión pública, con apoyos muy mayoritarios entre la izquierda y una percepción negativa en la derecha que se intensifica en los votantes de Vox. Los que más apoyan esta medida son los votantes de Podemos, casi un 70%, le siguen los de Sumar, y los que más la rechazan en el otro extremo, los de Vox, con un 52%. Y llama la atención en otra de las preguntas cómo el 50% de los españoles con nacionalidad española responde que el número de personas migrantes que la medida pretende regularizar es demasiado elevado. Y en lo poco que coinciden, Ángel, los votantes de todos los partidos es en valorar como muy buena la regularización, porque mejorará los índices de natalidad en nuestro país, así lo cree casi el 48% de los españoles. Y por último, hay muchas pinceladas, Ángel, pero destacar que ni siquiera pues las expectativas sobre los efectos de la regularización son mayoritariamente positivas, al contrario, son mayoritariamente negativas. Ni siquiera los tópicos paternalistas, utilitaristas sobre los migrantes concitan gran apoyo, aunque por un mínimo porcentaje son más los que consideran que la regularización mejorará la calidad de vida de las personas migrantes, ayudará a cubrir la falta de mano de obra o mejorará las cuentas de la seguridad social. Nico, gracias. Hasta luego. Belén Barreiro, buenos días. Muy buenos días. Directora de 40dB, con el análisis de esta encuesta, que tiene una segunda parte, que es la intención de voto. Pero si nos detenemos en la percepción que tienen los ciudadanos sobre la regularización extraordinaria de migrantes, queda clara esa división, ¿no? Entre los dos bloques, entre la izquierda y la derecha. Sí, efectivamente, es una división muy contundente que atraviesa prácticamente todas las preguntas entre, por un lado, el PP y Vox con posiciones muy críticas con respecto a la regularización, y por otro lado los votantes de PSOE, Sumar y Podemos con una visión que tiende a ser más positiva, ¿no? Con todo, hay áreas donde también el electorado de izquierda se muestra más que crítico, preocupado. Por ejemplo, preocupa en especial los efectos que pueda tener la regularización en el acceso a la vivienda y en los servicios públicos, y muy especialmente en la sanidad. Y ahí no solamente están los votantes del PP y Vox, sino también parte del electorado de izquierda. ¿Dirías que es más transversal entonces el hecho de que haya ciudadanos que se crean alguno de los bulos o algunos de los datos que se transmiten en determinados medios de comunicación y que transmiten determinados líderes políticos?
Sí, sin duda, sin duda. Sí, porque de hecho los argumentos que han explicado muchos economistas y que también ha explicado el propio gobierno, que bueno, que son parte de la realidad de lo que se conoce como los efectos de la inmigración, como es sus efectos positivos en el crecimiento económico, esto que es, digamos, casi sería lo más básico, ¿no? Porque hasta tienen, digamos, vamos, una lógica intrínseca. Esto tampoco lo cree la ciudadanía, ¿no? Que vaya a tener un efecto positivo en la economía. Entonces ahí sí que efectivamente la encuesta muestra que los argumentos que han manejado, muy especialmente Vox, pero también algunos de los que ha manejado el PP, como el efecto llamada, son argumentos que han calado mucho más que los argumentos que se han dado por la otra parte. Uh-huh. Y confirmar una tendencia que ya más o menos veíamos en otro tipo de encuestas hechas por vosotros mismos, como es la generación de los más jóvenes y sobre todo varones, ¿no? Los que Sí. están en contra de esa regularización. Sí, efectivamente. Nosotros esto ya lo habíamos visto en algún estudio cualitativo que hemos hecho al respecto y efectivamente la encuesta lo confirma con total nitidez, ¿no? Los chicos jóvenes que tienen como partido favorito Vox, su posicionamiento con respecto a la inmigración se parece más al de Vox, es el electorado que más apoya a Vox o más se identifica con Vox a este respecto, ¿no? Y una última cosa, en este caso sobre la intención de voto, que después daremos nosotros los detalles, pero claro, llama la atención que escuchando la parte o leyendo la parte que tiene que ver con la regularización extraordinaria, se puede pensar que se compran fácilmente la ideología, la agenda, los postulados de la extrema derecha, pero en cambio, cuando vemos la encuesta de intención de voto, vemos cómo Vox no solo se estanca, sino que en este caso pierde votantes. Sí. Efectivamente, ya la última vez vimos que había ahí un estancamiento, incluso una ligera pérdida de voto de Vox y ahora se confirma con una pérdida de 1 punto. Es por tanto, el segundo barómetro en el que pierde votos. Yo, fíjate que esto lo achaco porque es ahí cuando empieza al posicionamiento de Vox con respecto. Bueno, ahí hay dos cuestiones, ¿no? La pésima popularidad, la muy baja popularidad que tiene Trump en España, sí. Que claramente ahí se produce una brecha entre Vox y su electorado, y la segunda, el conflicto en Irán, que ahí sí que la ciudadanía española es muy mayoritariamente, independientemente del voto del partido al que vote, muy mayoritariamente pacifista, y yo creo que ahí se produce también una brecha entre Vox y su propio electorado. ¿Se aprovecha el Partido Popular de esta caída de Vox? No claramente de momento, porque Uh-huh. tiene el voto bastante estabilizado, ¿no? Quizás algo, pero todavía eso no se ve muy claramente. Con los datos de esta encuesta de 40dB para la SER y El País, con esos dos aspectos. Primero, la percepción que tienen los ciudadanos de la regularización extraordinaria llevada a cabo por el Gobierno, y después la intención de voto, que la aparcamos, porque después iremos a ello. Pero sobre esta percepción por la regularización, Cristina, se ve esa fragmentación evidente, 37 y algo % frente a 33, izquierda y derecha, dos bloques muy claros, pero lo que llama la atención es la transversalidad, no solo de las falsas creencias, sino también de cómo los bulos entran e impregnan en la sociedad. Sí, la verdad es que da para mucho esta encuesta. Yo animaría a los que nos están escuchando, que les interese el tema, a consultar el descargable que hay en las páginas web de la SER y El País, porque cuando se hace la representación gráfica de cómo se valora la regularización en función de cada votante, del recuerdo de voto, es que realmente es asimétrico, ¿eh? O sea, tú coges la gráfica, doblas el papel por la mitad y te encuentras que conforme más a la derecha, más crítico, conforme más a la izquierda, más favorable, de una forma casi perfecta, ¿no? Con lo cual quiere decir que es un asunto muy ideológico y que no depende tanto de la vivencia que se tenga, porque, bueno, habría que focalizar más, ¿no?, en función de territorios, pero la brecha fundamental aquí efectivamente es de carácter político-ideológica y muy en función, por lo tanto, del posicionamiento que cada uno de los partidos tomen en este tema. Y sabemos, por ejemplo, qué opina Vox, clarísimamente, pero a veces nos sorprendemos con lo que opina el Partido Popular, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ahí también está influyendo. Es muy curioso ver estos dos elementos transversales que decías que preocupan, ¿no? Vivienda y servicios públicos. Vivienda y servicios públicos
son un problema tremendo en este país en muchos aspectos, con migración y sin migración. Es decir, se está diciendo que preocupa aquellos temas que ya de por sí son un problema, efectivamente, ¿no? La vivienda, bueno, pues llevamos ya no sé cuántos meses que CIS tras CIS y encuesta tras encuesta vamos viendo que está en el top de las preocupaciones, con migrantes o sin migrantes. La cuestión de los servicios públicos, llevamos mucho tiempo diciendo, algunos servicios públicos además en particular, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Preocupa mucho. ¿Qué ocurre aquí? Pues que se está dando la típica pelea del penúltimo contra el último. Es decir, culpamos de los problemas que ya tenemos a los que están peor que nosotros. Lo cual, como sociedad, la verdad es que dice bastante poco, ¿no? Es muy curioso ver, por ejemplo, ese 44% de personas que se oponen, ¿no? O que, mejor dicho, que favorecerían esas políticas que se llaman de prioridad nacional. Y yo creo que ahí la derecha ha sido hábil porque ha conseguido juntar dos términos positivos en la misma expresión. Entonces, aquí vemos la importancia del léxico. No hablan de términos en negativo, no hablan de discriminación, no habla de preferencia de unos frente a otros, no, habla de prioridad nacional, tal cual, ¿no? Entonces ahí ha sido muy hábil y efectivamente eso cuela muy bien. Y luego una última reflexión de momento, ¿no? Aquí estamos viendo cómo en la esfera pública, y no solo en las redes sociales, yo creo que también en los medios de comunicación y en la conversación pública en general, la batalla del relato claramente la está ganando la derecha con los discursos negativos. Y la izquierda no está siendo capaz de poner en valor todos los aspectos positivos que la migración como tal tiene, que son muchos. Es muy significativo que lo único que se valore de forma positiva sea la natalidad, sí. Efectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hemos pasado de importar mano de obras a importar en estos momentos mujeres que puedan parir. Que puedan parir, efectivamente. Tremendo. Antón. Bueno, a mí me llama mucho la atención una de las cosas más sorprendentes, ¿no?, que se constata una vez más, es la diferencia de opinión que tiene la gente que conoce a alguien que se va a regularizar de la gente que no conoce a nadie que se vaya a regularizar. Y cómo el hecho de tener a alguien en tu entorno próximo que se va a regularizar cambia de manera positiva completamente la percepción, ¿no? Y es sorprendente porque tampoco hay tanta gente. Para ser un fenómeno tan masivo como opina tanta gente en la encuesta, pues tampoco hay tantos encuestados que digan que tienen a alguien próximo, un 15%. Estamos hablando de una encuesta donde casi el 40% cree que tenemos un 30 y pico % de inmigrantes en España, ¿no? Y a mí eso me lleva a una conclusión, que es que el mayor éxito de la extrema derecha ha sido deshumanizar al inmigrante. Convertirlo en un fenómeno que no tiene cara, que no tiene rostro, que no tiene nombre y que es una amenaza difusa que pone en peligro tu estatus social, tu barrio, tu familia, tu trabajo, tus costumbres, tu religión. Es como una amenaza. Tan pronto le pones cara y tan pronto es alguien de tu entorno familiar, cambia completamente la percepción, ¿no? Y a lo mejor por ahí tiene que ir la respuesta de la izquierda al discurso de la extrema derecha, que por otro lado también es muy potente y es muy intuitivo. Claro, la lógica es difícil de rebatir si no le dedicas un tiempo, ¿no? Que es esta lógica de si vamos a ser más, vamos a tener menos de todo. Si vamos a ser más, vamos a tener menos vivienda. Si vamos a ser más, vamos a tener menos sanidad. Si vamos a ser más, vamos a tener menos ayudas sociales. Y ahí otra de las cosas que indica la encuesta es que a lo mejor el gobierno debería haber dedicado un poco más de tiempo y esfuerzo a explicar lo que significa la regularización, porque a veces damos por supuesto que la gente sabe cómo funciona todo. Y la mayoría de nosotros no sabemos cómo funcionan muchas cosas. Entonces, establecer una conexión entre regularización y nacionalidad, si no lo explicas bien, es muy fácil. ¿Por qué? Porque asumes que el que está aquí y trabaja, pues vive aquí y en algún momento llegará a la nacionalidad. Entonces yo creo que parte del éxito de estos bulos tiene que ver, uno, con que van a mensajes muy sencillos que cuelan con mucha facilidad. Si somos más, vamos a tener menos de todo. Y dos, yo creo que ha faltado un esfuerzo de explicación de lo que significa la regularización, de qué efectos va a tener, de cuáles son sus límites, de cuáles son sus circunstancias. A mí no me sorprende el resultado de la encuesta, porque si escuchas el 98% de los medios de comunicación, desde que ha comenzado este proceso, ¿qué información hemos tenido? Colas, caos, falta de control. El gran debate ha sido si se iban a regularizar o no con antecedentes policiales o con antecedentes penales. Entonces es bastante normal y bastante lógico que si ese es el discurso que ocupa que
que domina la conversación pública, pues eso tenga un impacto en la opinión pública. Sí, pero de todas formas, déjame que añada un matiz, sin quitar responsabilidad al gobierno, a quien le corresponda para hacer más pedagogía y explicarlo bien. También el ciudadano debe poner de su parte. Sí, es decir, el ciudadano no puede tragarse como un pato al que ceban para que dé foie gras, no puede tragarse todos los bulos ni todo lo que se dice determinados políticos ni determinados medios de comunicación. O sea, es que algún día también tendremos que poner el foco en estos ciudadanos que no tienen ningún tipo de espíritu crítico y que todo lo que él dice se lo comen. De todas formas, también tenemos que darle un cierto crédito a ese ciudadano que, insisto, no tiene por qué conocer exactamente cómo funciona el proceso de regularización. Sí, pero hay medios, pero hay medios de comunicación que lo hemos explicado por activa y por pasiva. Sí, sí. Sí, pero a lo mejor es verdad que la palabra nacionalidad en la pregunta puede hacer dudar, ¿no? Decir, bueno, pues efectivamente si están aquí y están regularizados, pues es que ya son nacionales. O sea, que igual hay un componente técnico allí en esta palabra que puede dar lugar a confusión. Yo hoy tengo dudas. De todos los bulos, o sea, de la nacionalidad tiene esa complejidad técnica, pero a mí me preocupa más cómo ha ido calando el bulo de que con la regularización vamos a tener todos más problemas de acceso a la sanidad. No. Sí, ya tenemos problemas de acceso a la sanidad, pero no tiene nada que ver con los migrantes. Sí, con la regularización vamos a tener problemas de acceso a la vivienda. Sí, hombre, el gran problema que tenemos los españoles para acceder a la vivienda son los migrantes, que son los que están comprando las viviendas en el centro y en los mejores barrios. Entonces, eso a mí me preocupa más porque ahí sí que creo que los ciudadanos tenemos una enorme responsabilidad, que es que viene alguien, te señala un culpable de tus problemas y tú lo compras. Claro. Y dice, la culpa de todos mis problemas... El tema de la regularización de nacionalidad tiene una complejidad técnica que yo creo que ahí hay que explicárselo, porque mucha gente no tiene por qué saber cómo funciona. Ahora, que venga alguien y te señale, mira, la culpa de que no tengas vivienda, de que estés mal pagado, que tu salario no haya subido en términos reales en los últimos 30 años, es de este señor que viene de tal sitio. Y tú lo compres, eso sí, que yo creo que es claramente imputable a los ciudadanos. Carlos. Yo creo que el decreto de regularización está perfectamente explicado y efectivamente hace falta ciudadano, que muchas veces hay que decirle al ciudadano que sea activo y que sea responsable, ¿eh? No puede ser un ser pasivo y dudar de todo, tiene también que moverse un poquito, tener cierta inquietud y leerlo como podemos hacer cualquiera. Hay más medios de comunicación que nunca. De este estudio lo que me llama la atención son dos datos. El 26,7% de votantes del PSOE aprueba lo de la prioridad nacional del PSOE y el 60% en general considera que hay muchos inmigrantes en España. Esos son los datos que me llaman la atención. El decreto está muy bien hecho en cuanto a la fecha y en cuanto a su intención, porque además va a recibir el enorme aval de la única autoridad moral que hay en el mundo ahora mismo, que es el Papa en junio, que viene a España con ese motivo precisamente, a denunciar en las Islas Canarias la vergüenza de cómo se trata a los inmigrantes, como hizo Francisco en la isla de Lesbos por 2 veces, que recordaréis que dijo que eso no era el naufragio de aquellas criaturas, sino el naufragio de la civilización. O sea que ese día este decreto recibirá el mayor aval que se puede recibir con el Papa in situ, en nuestro particular Lesbos en España, que está en las Canarias. Y por último, en estas cosas que requieren tiempo, las cosas bien hechas requieren tiempo, exigen también actuar bien. Aquí hemos vivido en Sevilla un problema de eco nacional. Algunos recordaréis en Alcalá de Guadaira, que tiene una magnífica, por cierto, alcaldesa socialista, ¿qué ocurrió? Que el gobierno de pronto, con la ONG con la que colabora en estos casos, mandó de la noche a la mañana 150 inmigrantes de Mauritania, de Senegal, y hubo enseguida quienes, lógicamente, o previsiblemente, mejor dicho, desarrollaron discursos incendiarios. Lo que se oyó allí de los vecinos fue auténticas barbaridades. Bien, pasaron 2 meses, no hubo ningún problema. La inmensa mayoría se integró, se hospedaron en un hotel, hay ya relaciones de vecindad, como ha habido muchos reportajes que se han hecho, ningún problema. Hizo falta tiempo. ¿Qué hubiera sido deseable en este caso, como en tantos que hay, que se hubieran hecho las cosas de forma más coordinada institucionalmente, sin tanta ocultación? Porque en el momento que tú ocultas y mandas a los 150 inmigrantes de forma clandestina, ya estás dando a entender que efectivamente son molestos y son un peligro. No. Hay cosas que hacerlas con transparencia. Con transparencia absoluta, con delicadeza, con tacto, y no pasa nada porque la gente de mano es tonta. Si no lo haces así, estás dando pasto a los incendiarios. Yo no creo que sea... Antonio, después contigo. Yo que lo apunto a la encuesta. Más que tiempo es una cuestión de ponerle cara.
También, una cosa es hablar de la inmigración en abstracto, como una amenaza que viene y que te va a arrasar con todo lo que te rodea, y otra cosa es cuando entras en contacto directo, que es lo que ha pasado en Alcalá, claro, en Alcalá, y es lo que te apunta la encuesta, que ese 15% cuando le preguntas por la inmigración, lo que le viene a la cabeza es una cara y un nombre y un vecino, porque ya es un vecino. ¿Por qué? Porque lo ve todos los días, porque sabe de su situación, porque tiempo. a lo mejor trabaja con él, porque a lo mejor cuida a sus padres o cuida a sus hijos. Cambia completamente la percepción. Y ese es el gran éxito que está teniendo la extrema derecha en toda Europa, que es quitarle, deshumanizar al migrante y convertirlo en una amenaza que no tiene cara, que no tiene rostro, que no tiene tampoco los metas de Pero tapadillo. luego hay cosas que están ayudando a la extrema derecha a eso. Por ejemplo, ¿por qué sistemáticamente un porcentaje tan alto de la población cree que hay, por cierto, se dice, demasiados migrantes? ¿Cuánto es demasiado? Es una pregunta que me hago yo siempre, ¿no? Sí, ¿Cuánto es demasiado? ¿Es 10, 20, 30? ¿Cuánto es demasiado? Bueno, cuando se pone ya números, ¿no?, y se pregunta exactamente por qué porcentaje, un número muy importante de personas, según la encuesta, piensan que hay muchísimos más de los que hay. ¿Por qué? Porque se está planteando, se está ocupando en el debate público un tiempo tremendo en torno a la migración planteada como problema, que efectivamente genera esa percepción. Porque sigue siendo muy difícil que en el debate público se encuentre habitualmente un tratamiento de la migración como lo que es un fenómeno que hay que gestionar. Punto pelota, ¿no? Al revés, se sigue teniendo prioridad la migración como problema y con un tiempo absolutamente desproporcionado respecto a lo que podría ser efectivamente lo que sería proporcional, ¿no?, en función de la realidad. Y entonces eso genera una sensación de que efectivamente tenemos aquí pues la invasión, ¿no?, que dice Vox, ¿no? Eso además históricamente crecía en el verano. ¿Por qué? Porque teníamos en las televisiones todos los días a las pateras, a los cayucos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto... Pero mira, te abro un paréntesis sobre lo que estás diciendo. La primera comunidad autónoma que pactó PP con Vox, la prioridad nacional, es Extremadura. El porcentaje de personas migrantes en la comunidad de Extremadura 5%. No llega al 5%, no llega. 4,4 me parece. Sí. 4 y pico de población migrante en Extremadura. Claro. Lo que se considera ese gran problema para la sanidad, para la vivienda, y que por eso hay que poner a los españoles primero, significa el 4, algo por ciento, no llega ni al 5% de población migrante. ¿Y cuánto tiempo y cuánto espacio dedicó ese asunto en una comunidad autónoma como Extremadura, que efectivamente necesita población, y encima la población migrante es eso, no llega al 5%? Sí, con lo cual, esa primera cuestión. Y segunda cuestión, que creo que es importante, cuando se dice el tema de los servicios públicos. Bueno, si tú en una zona, en un territorio concreto, efectivamente llegan personas de otros países, ¿tienes que reforzar los sistemas sanitarios? Pues claro que sí. Y tienes que reforzar los servicios sociales, evidentemente. Y tienes que reforzar los servicios municipales, por supuesto. Entonces, una cosa no quita la otra. Y reconocer esto no es rechazar al migrante. Es decir, que tienes unas nuevas necesidades y por lo tanto tienes que fortalecer esos servicios públicos. Porque de lo contrario, en el imaginario, opera lo que estábamos hablando, el último contra el penúltimo. Decía Antón, cuando conocemos a los migrantes la percepción cambia. En lo positivo sí, hay una diferencia muy importante. Es decir, cuando se pregunta en positivo, la migración va a ayudar a recaudar más en la seguridad social o recaudar más impuestos, tal, ¿no? Efectivamente hay una diferencia importante. Pero cuando se pregunta por lo negativo, esa diferencia se acorta mucho. Cuando se dice, bueno, es que se va a generar problemas con la vivienda, pues la diferencia entre quien conoce a una persona migrante y quien no se acorta mucho. ¿Por qué? Porque está pudiendo el eje ideológico. Por eso yo creo que hay que apelar a la responsabilidad de los partidos, que son los que están marcando ese discurso. Antón, déjame que vaya a publicidad y a la vuelta...